Historia esencial de México por Armando Ayala Anguiano, tomo 2, de la Independencia a Porfirio Díaz. Capítulo 2. Guerrero, el primer populista fallido. Página 69. Al convertirse, 1 de abril de 1829, en el primer mexicano llevado a la presidencia de la República por medio de un golpe de Estado, Vicente Guerrero ni siquiera tenía una idea medianamente clara de lo que implicaba su nueva posición. No conocía las obligaciones ni los derechos inherentes al cargo, ni los peligros que conlleva su ejercicio, ni los recursos de que disponía, o la manera de aplicarlos para el bien público que, eso sí, deseaba servir. Permaneció en el puesto solamente 9 meses y medio, al cabo de los cuales pasó a ser también el primer presidente depuesto por un golpe de Estado. Nacido en Tixtla, hoy el estado de Guerrero, de 46 años de edad, en el momento de asumir el alto cargo, Guerrero era un gigantón, a quien algunos clasificaban como negro, aunque más bien parece haber sido mulato, cuarterón o zambo. Había aprendido a dibujar su nombre para firmar documentos, pero apenas sabía leer y escribir. En el ejército de Morelos se distinguió solo por su valentía. Su ascenso en la escala de mando se debió a su fidelidad a la causa y a su habilidad para sobrevivir a los desastres, y sobre todo a su conocimiento de la agreste sierra de su terruño, donde pasó años escondido o haciendo incursiones al Camino Real para atacar los convoyes del gobierno y apoderarse de sus caudales. A diferencia de Victoria y Bravo, Guerrero se mantuvo fiel a la regencia encabezada por Iturbide, que le había otorgado el grado de mariscal de campo y el cargo de gobernador de su comarca, además de reconocer un adeudo de 20,000 pesos que supuestamente él había invertido, tomándolos de su fortuna personal para emplearlos en la lucha independentista. Todavía cuando Iturbide se hizo declarar emperador, envió una encendida carta de felicitación, en la que aseguraba que el acontecimiento había sido celebrado en su comarca con general aplauso, salvas de artillería, repiques y dianas. Nada faltó a nuestro regocijo sino la presencia de vuestra majestad imperial, y solo resta echarme a sus imperiales plantas y tener el honor de besar su mano. Esto fue lo que dijo. Meses después empezó a quejarse de que en la corte imperial lo trataban con desdén y no querían hacerle efectivo el adeudo de los 20,000 pesos. Acabó sumándose al cuartelazo que provocó la caída de Iturbide, pero solo cuando el general Negrete cesó en sus funciones como triunviro, se le llamó para sustituirlo y conferirle así un puesto de primera línea en el gobierno. Todavía al iniciarse la administración de Victoria, se criticaba a Guerrero por su afición a las bebidas alcohólicas y a visitar prostíbulos, así como por las fuertes cantidades de dinero que apostaba en las peleas de gallos, frecuentemente en compañía de Santa Ana. Se sabía también que Guerrero había comprado el rancho de Tierra Colorada, cerca de Tixtla,
y que en un santiamén llegó a tener por lo menos 388 cabezas de ganado vacuno y 392 caballos y mulas. Los fondos para adquirir estas propiedades provenían aparentemente del negocio de introducción y venta de artículos de contrabando que realizaba el caudillo por Acapulco sin que nadie osase impedírselo. Luego adquirió en arrendamiento del gobierno la hacienda ex jesuita de la compañía, ubicada en terrenos de Chalco, México, sin haber pagado jamás la renta de 6.500 pesos anuales. En enero de 1828 se expidió un decreto en el que le condonaron el adeudo y se le dejó la hacienda a título gratuito. Los primeros que advirtieron la potencialidad de Guerrero como caudillo y popular parecen haber sido el ministro Poinsett y el gobernador del Estado de México, Lorenzo de Zavala, y apenas se puede dudar de que se propusieron encumbrarlo para manejar el país a través de él. El señor Poinsett y el señor Lorenzo de Zavala querían tener un títere. Zavala, el criollo yucateco cabezón y de baja estatura que jefaturó el motín de la acordada, había revelado su inteligencia excepcional desde que era seminarista en Mérida y se afilió a una dinámica asociación liberal creada en la península a principios del siglo XIX. Por falta de vocación, no se ordenó sacerdote, y por lo raquítico de la fortuna familiar, no pudo trasladarse a la Ciudad de México para hacer estudios superiores como era su deseo. En cambio, obtuvo un puesto de escribiente en el Ayuntamiento de Mérida y destacó como dirigente cívico. Electo diputado por Yucatán a las Cortes que sesionaban en España, se preparaba para hacer el viaje transatlántico cuando Fernando VII restableció el absolutismo y mandó encarcelar a los dirigentes liberales de todos sus dominios. Zavala fue encerrado en un calabozo de San Juan de Ulúa. Durante su prisión mataba el tiempo aprendiendo inglés. Ya sabía latín y sabía francés. Y leyendo libros de medicina. En 1817 recuperó la libertad y volvió a Mérida, donde fue recibido como héroe. Por entonces vivía de ejercer la medicina. En 1820, al ser restablecido el régimen constitucional en España, Zavala fue nuevamente electo diputado a las Cortes. Viajó a la metrópoli y ya empezaba a revelar sus dotes de legislador cuando supo que Iturbide había proclamado la independencia. Precipitadamente regresó a México y obtuvo cargos de mediana categoría para luego ser electo diputado. El puesto de gobernador del Estado de México, que desempeñó Zavala durante el régimen de Victoria, rivalizaba en importancia con el de presidente de la Nación. El Estado de México, además del territorio que ocupa hoy día, abarcaba parte del Distrito Federal y la casi totalidad de los actuales estados de Guerrero, Morelos e Hidalgo. A diferencia del gobierno federal, los estatales solían disponer de dinero para pagar a sus burócratas y emprender la realización de obras públicas. El gobernador Zavala hizo construir varias escuelas e incluso distribuyó tierras por valor de $500,000 entre los indígenas.
por su estrecha relación con el embajador Poinsett, tuvo un importante papel en la creación y el desarrollo de las logias yorquinas, los masones. Convertido Guerrero en gran maestre de los yorquinos, se dio por descontado que las logias lanzarían su candidatura a la presidencia como rival de Nicolás Bravo, el vicepresidente de la República y gran maestre de los escoceses. Pero al ser derrotado Bravo en el combate de 1828 en Tulancingo, Guerrero pareció quedar sin enemigo al frente. El vuelco de los acontecimientos alarmó no solo a los escoceses, sino también a los yorquinos moderados, quienes se unieron a los antiguos rivales para impedir que un negroide semianalfabeto e incapaz de alternar con la alta sociedad llegara a la presidencia. Como candidato escogieron al general Manuel Gómez Pedraza, quien había militado en el ejército virreinal y había pasado varios años en Europa como diputado a las Cortes, para después adherirse al movimiento acaudillado por Iturbide y finalmente declararse republicano. Nombrado ministro de guerra por Victoria, en el cargo reveló buenas dotes de administrador. Masón yorquino de origen, como candidato presidencial se convirtió en jefe de la facción moderada de la masonería y enemigo de la radical que apoyaba a Guerrero. Zavala y Poinsett orquestaron una campaña de calumnias contra Gómez Pedraza para hacerlo aparecer como un instrumento de los borbonistas empeñados en restablecer en México el régimen colonial. Guerrero fue presentado en cambio como un hiperpatriota que sentía y amaba las causas populares. Los periódicos afectos a él lo declaraban triunfador en 499 batallas y héroe que había sufrido heridas en la lucha independentista. Los rivales contraatacaban señalando que ni en toda la historia de la humanidad se han librado 499 batallas y que las penalidades de la guerra son comunes tanto entre los hombres como entre las mulas. Por lo que la lucha electoral pasó a ser una contienda como la gente ordinaria y la gente decente. Una contienda entre la gente ordinaria y la gente decente. Guerrero ganó muchos aplausos prometiendo sacar del país a los gachupines que quedaron exceptuados en la ley promulgada por Victoria, y cuando llegaba a la Ciudad de México era frecuente que el populacho lo vitoreara y hasta desenganchara los caballos de su carruaje para llevarlo jalando hasta su domicilio. La gente quitaba los caballos y ella jalaba la carreta. Lo manejaban sobre todo los artesanos, quienes resentían la competencia de artículos extranjeros más baratos y de mejor calidad que llegaban al país mediante el libre comercio decretado por el gobierno y exigían que se prohibieran las importaciones. Victoria temió que Guerrero provocara motines populares en gran escala, por lo cual rogó a Poinsett y a Zavala que hablaran con él para calmarlo, cosa que en efecto hicieron ambos personajes. ¡Ey, Guerrero, bájale, cálmate, Guerrero! Santana también se declaró a favor de Guerrero y según
El poco confiable historiador Carlos M. de Bustamante recibió de Poinsett 300,000 pesos para organizar la abortada sublevación militar que precedió al exitoso motín de la Acordada. Pero los que pensaban que iban a manipular a Guerrero se equivocaron. Santana, quien pretendía ser nombrado ministro de guerra, tuvo que conformarse con seguir de cacique militar en Veracruz. Poinsett tuvo que regresar a Estados Unidos por haberlo gestionado así Guerrero pocas semanas después de asumir la presidencia, y Zavala, quien esperaba la vicepresidencia como premio a sus esfuerzos, solo obtuvo el empleo de ministro de Hacienda, en el cual encontró el siguiente panorama. Solo un cúmulo de papeles sin orden, la tesorería sin dinero, el erario empeñado por anticipaciones hechas, deudas a varios cuerpos del ejército, a muchos empleados, y yo, rodeado de acreedores, tanto más importunos cuanto que solo esperaban sus pagas para alimentar y callar los llantos de sus familias enfermas. Por añadidura, Guerrero vacilaba en todas sus providencias y desaprobaba al día siguiente lo que había resuelto el día anterior. Zavala no pudo dar a los yorquinos los empleos prometidos durante la campaña electoral. Fue tachado de traidor y tuvo que abandonar las logias masónicas. El giro de los acontecimientos fue aprovechado por los escoceses, que tenían uno de sus últimos reductos en la legislatura del Estado de México. Primero derogaron la licencia que habían concedido a Zavala para separarse de la gubernatura y pasar al Ministerio de Hacienda, y cuando Zavala renunció al ministerio y reclamó el puesto de gobernador, le impidieron ocuparlo, argumentando que como ministro había tomado medidas lesivas para el Estado de México. Sin recursos para dar a las oleadas de letrados y yorquinos los puestos que pasaron a exigirle a él, Guerrero fue tachado de tacaño e ingrato. En un intento por ganarse a la plebe, decretó la enésima abolición de la esclavitud en el país. Hidalgo la abolió 2 veces, Morelos la abolió otras 2, el Plan de Iguala implícitamente una, y los constituyentes de 1824 otra. Todos estaban aboliendo la esclavitud. El decreto causó furor en Texas, donde los colonos norteamericanos poseían centenares de esclavos. Para apaciguarlos, el caudillo violó su propio decreto y dio un permiso informal para que los tejanos pudieran continuar en posesión de sus esclavos como un privilegio. Libre de la vigilancia que lo mantuvo sometida durante la colonia, y ya asusada por el mismo gobierno, el populacho, la plebe, se desató, se desbordó. Los campos se llenaron de gavillas de bandidos y las ciudades de individuos calificados de licenciosos, igualados e irrespetuosos. En Campeche y Yucatán, los soldados depusieron al gobernador e implantaron por breve tiempo una república militar. Cuando el país llegó al borde de la anarquía, inevitablemente surgieron voces que clamaban por una mano de hierro que restableciese
restableciese el orden. Un acontecimiento inesperado dio una breve tregua al angustiado guerrero. El 29 de julio, 3.500 soldados españoles, jefaturados por el general Isidro Barradas, desembarcaron en Cabo Rojo, pocos kilómetros al sur de Tampico. Los periódicos madrileños daban a Barradas el título de segundo Hernán Cortés y esperaban de él que con 3.500 soldados reconquistase México. Los invasores habían sido enviados a recibir el arrepentimiento de los mexicanos, quienes, según informes circulantes en la corte de Madrid, ya estaban universalmente hastiados de la aventura independentista y no deseaban otra cosa más que volver a la benévola protección española. En España se creía que los sacerdotes prepararían a los mexicanos para aclamar, victoriar y aplaudir a sus libertadores, comandados por Barradas. En realidad, ni en el sitio de desembarque, ni en muchas leguas a la redonda encontraron los invasores un núcleo importante de población. Marcharon al norte y aunque Tampico, entonces un pueblo insignificante, se les rindió sin dificultad, solo en el camino fueron hostilizados por unos cuantos mexicanos, cuyo general huyó a los primeros disparos. No tardaron en observar el aprieto en que se habían metido estos hombres comandados por Barradas. Estaban en una tierra de clima hostil, cuyos escasos pobladores, si bien no atacaban al invasor, e inclusive le vendían comida a precios exorbitantes, veían a Barradas y sus hombres con la más completa indiferencia. ¿Estos qué? Al cabo, a mediados de septiembre, Santana requisó todos los barquichuelos que había en Veracruz, formó a la carrera apresuradamente un ejército de 2.000 hombres y marchó a enfrentar a los invasores, los cuales, desilusionados ya por la falta del esperado apoyo, hambrientos y enfermos por la insalubridad del terreno, sucumbieron tras librar un par de sangrientos combates, se rindieron y fueron enviados de regreso a su país. Las celebraciones patrióticas por esa heroica batalla hicieron olvidar por un momento el desbarajuste gubernamental, pero el respiro fue breve. Guerrero había unificado al país en contra suya. No solo la gente decente seguía horrorizada de que siguiese en la presidencia un heroide, un individuo que ponía en ridículo al país cuando trataba con diplomáticos extranjeros, sino que hasta los ultrayorquinos buscaban la protección de otro caudillo mejor capacitado para pagarle sus quincenas. En Jalapa se encontraba un ejército de 3.000 hombres, al que se había asignado la misión de contener a los españoles en caso de que avanzaran desde Tampico o efectuaran, como se temía, otro desembarco en la costa del Golfo. El jefe de este ejército era el vicepresidente de la República, el general Anastasio Bustamante, de origen iturbidista y por breve tiempo ligado a los escoceses, a las logias masónicas escoceses. El 4 de diciembre, alejado ya el peligro de invasión, los oficiales bustamantistas
proclamaron un plan de Jalapa en el que reiteraban su lealtad al pacto federal y no solicitaban la destitución de Guerrero, pero en cambio le exigían destituir a los funcionarios denunciados por la opinión pública sin especificar quiénes eran. Ante la posibilidad de que las destituciones crearan un buen número de vacantes, los yorquinos abandonaron en masa a su gran maestre y se adhirieron a la revuelta. Iba a haber puestos en el gobierno. Lo mismo hicieron los pocos escoceses que continuaban activos en política y la totalidad de los iturbidistas. La gente ordinaria ya había visto que Guerrero la había utilizado para encumbrarse, y una vez en el poder se olvidó de ella, por lo cual escasearon los que salían a las calles en defensa de su caudillo. Guerrero los había traicionado. Aunque teóricamente disponía de la mayor parte del ejército, Guerrero abandonó la capital anunciando que iba a enfrentarse a los sublevados, pero en lugar de dirigirse a Jalapa, huyó con un puñado de hombres a la zona sureste del Estado de México y de allí pasó a sus madrigueras del rumbo de Chilpancingo, preguntándose tal vez cómo había podido ser tan tonto para meterse en aquel nido de alacranes. O sea, que fue a esconderse en las sierras, en las montañas, y andar huyendo. ¡Qué valiente! En un periódico se comentó que la esposa de Guerrero había aprovechado la huida para llevarse del Palacio Nacional unos muebles valuados en 20,000 pesos. El Congreso yorquino declaró que su gran maestre se encontraba incapacitado para gobernar. Una fracción pretendió infructuosamente que se llamara moralmente incapacitado, y con base en tal declaración llegó al poder al vicepresidente y jefe de la revuelta jalapeña, Anastasio Bustamante. Guerrero pasó el año de 1830 organizando guerrillas en su comarca, allá en sus madrigueras. El general Nicolás Bravo estuvo al mando de las fuerzas enviadas a reprimirlo, cosa que no consiguió. Aunque el fugitivo no ofrecía momentáneamente ningún peligro serio, se dictaron órdenes para su captura. Entonces Guerrero abordó un barco anclado frente a Acapulco. Algunos dijeron que pretendía huir a Guatemala, y la versión oficial es que fue invitado a cenar a bordo de la embarcación por el capitán, un italiano llamado Francisco Picaluga, quien traicioneramente prendió al caudillo y obtuvo 50,000 pesos de recompensa por entregarlo a los bustamantistas en el puerto de Huatulco, Oaxaca. Sometido a una farsa de juicio, Guerrero fue condenado a muerte y fusilado en el convento oaxaqueño de Cuitlapan el 14 de febrero de 1831. Página 80.